Hola, es un gusto poder saludarte nuevamente por este medio. Estoy muy contento de poder terminar la serie de temas relacionados al tiempo del fin, extraídos de Primera de Corintios capítulo número 10. Estoy muy contento también de que usted haya seguido todos estos temas. Puedes ir al canal de Zoom TV en YouTube, Zoom TV Latino, y ahí también están los otros temas por si acaso usted no los escuchó. Hoy estaremos entonces finalizando esta serie de temas y el tema de hoy está titulado La murmuración en el tiempo del fin. Le quiero invitarte a que puedas inclinar tu rostro para hacer una oración y pedirle a Dios su bendición para este tema. Oremos. Padre que estás en los cielos, aquí estamos pidiendo tu bendición. Señor, por favor, ayúdanos a seguir adelante, a que podamos crecer en la gracia y en fe, especialmente a nosotros quienes estamos viviendo en los tiempos finales. Muchas gracias por todo, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como usted bien lo sabe, hemos extraído estos temas de la carta de Primera de Corintios, capítulo número 10, versículo número 11, a la cual dice así, si ustedes tienen en su Biblia, estas cosas acontecieron, dice el texto, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los tiempos. Primera de Corintios 10, 11, o a quienes los fines de los siglos han llegado. Así que es bien bonito esto porque descubrimos 5 cosas malas que estas personas hicieron para que nosotros no las hagamos. Esas cosas pueden perjudicar en nuestro camino hacia la Canaán celestial y puede ser que nos apartemos del Señor. Desde el versículo número 6 viene esta secuencia de cosas que no hay que hacer. Se habló de la codicia, se habló acerca de la idolatría, se habló acerca de la fornicación, se habló acerca de tentar a Dios y hoy estaremos hablando acerca de la murmuración. El versículo número 9 de Primera de Corintios dice que nosotros no murmuremos. Perdón, el versículo 10 de Primera de Corintios 10, que nosotros no debemos de murmurar. Y ahí hay unos versículos chiquititos, un versículo chiquitito o una referencia pequeñita en el versículo 10 que te lleva a la parte especial que encuentras en Primera de Corintios 10, 11. Entonces, ese versículo chiquitito te lleva, perdón, hasta el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento nos menciona, nos dice qué es lo que sucedió para que nosotros no lo hagamos. Es algo que pasó, que a Pablo le llamó mucho la atención y dijo, ok, esto es de mucha importancia porque muchos por haber hecho esto se quedaron en el camino, murieron y pues nosotros no debemos de repetir eso. Entonces, ¿qué pasó? Hay varias referencias en ese versículo. Dependiendo de la Biblia que usted tenga, algunos van a referir Éxodo 16, otros van a referir Números 14 y otros puede ser que refieran Números 16. Es que cuando hablamos de la murmuración, no solamente hay un caso en el Antiguo Testamento, hay muchos casos. Muchos. Cuando hablamos acerca del tentar a Dios, pues nos referimos a un caso en particular del Antiguo Testamento. Pero cuando hablamos de murmuración, eso es algo que fue algo muy constante o muy repetitivo en el Antiguo Testamento de muchas personas que murmuraron. Por ejemplo, en Éxodo 16 se encuentra la historia en el versículo número 2, puedo leer en este momento, y dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Todos. En Éxodo 16, cuando esas personas no tenían más que comer, ellos empezaron a reclamar, a murmurar, tenemos hambre, miren lo que están haciendo, ¿por qué hicieron esto? Empezaron a murmurar contra Moisés. Eso es un acto muy conocido, un hecho muy conocido en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, donde nos cuenta esta historia en particular, de que la gente murmuró contra el liderazgo, contra Moisés, contra Aarón. Pero no solo esa referencia, por ejemplo, al inspeccionar la tierra, en Números capítulo número 14 y versículo número 2, se encuentra la historia de cuando fueron enviados estos 2 espías a inspeccionar la tierra, a ver cómo estaba ese lugar, si era un lugar favorable para poder ir. ¿Qué conocemos? Por ejemplo, en el versículo 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo,
toda la multitud. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos, dice el versículo número 2. Pero no solo el 2. Si tú te das cuenta, el versículo número 36 de Números 14, versículo 36 dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, versículo 37, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Y así fue. Lo que sucedió es que estas personas vinieron de reconocer la tierra y también murmuraron. ¿Condenación tuvieron? Sí, porque hasta murieron en aquel momento. La Biblia entonces nos menciona de este caso tan particular de gente que murmura. O sea, no estaban contentos, no les gustó el lugar, entonces nos toca, nos corresponde el poder venir y pues murmurar. Murmuremos. Dios les estaba dando un mejor lugar, les estaba ofreciendo un mejor lugar, pero por todo se quejaron por las tierras, se quejaron por la fruta, se quejaron por el lugar, se quejaron por las personas, se quejaron de todo, murmuraron contra los dirigentes, murmuraron de todo. Bueno, otra historia más que encontramos nosotros aquí en el Antiguo Testamento y creo que es una de las más conocidas, que es en cuanto a la rebelión de Coré. En Números capítulo 16 se encuentra destacada esta historia. Número 16, versículo número 41, nos menciona que el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y claro, entonces ellos murmuraron. No solo fue Coré que murmuró contra Moisés y todo lo que Dios podía estar haciendo con ellos en aquel entonces, sino que también la congregación murmuró contra el pueblo, contra Moisés, contra Dios, contra todos. Murmurar. Y es que en esa historia de número 16 es bien particular porque Coré sin duda quería también la posición que tenía Moisés en su interior, no solamente quería hacer una lucha favorable por el pueblo, que nada que ver con eso, sino más bien por la posición, la envidia que él tenía contra Moisés. Así que hizo una rebelión, trató la manera de poder conquistar el corazón de muchas personas para hacer algo en contra de Moisés, del pueblo de Dios y contra Dios mismo también. Murmurar. Murmurar no solo entonces es hablar mal de la gente, sino que también es despreciar las cosas. Por eso es que a mí me llama mucho la atención de que cuando las personas murmuran en su corazón, también están despreciando algo que a ellos no les agrada, algo que a ellos no les gusta, que saben que puede ser que sea favorable o beneficioso, pero en su corazón no les gusta. Entonces, como no les gusta, no les toca que despreciar, y el desprecio lleva a poder venir y a murmurar. Pero también queremos decirles a ustedes que hay un dato muy curioso en 1 Corintios 10, versículo 10, cuando habla acerca de la murmuración, porque Pablo utiliza una palabra griega muy interesante. La palabra griega que utiliza es gongizo. Así, escucha así como lo escucha, ¿sí? Gongizo es la palabra griega que utiliza. Y gongizo significa murmurar, refunfuñar o decir algo en voz bajita. Y cuando yo veo esa definición me llama mucho la atención porque refunfuñar es algo que comúnmente nosotros hacemos cuando a nosotros no nos gusta algo. O sea, que nos dicen algo, pero nos damos la vuelta y estamos refunfuñando. No queremos y estamos, que tal vez la otra persona vea nuestro rostro, pero estamos en este momento enfadados, hablando mal. Pero también eso de hablar en voz baja da la curiosidad. Yo la verdad es que soy un poquito sordo y cuando alguien me quiere contar algo, me da la impresión de que es un chisme cuando empieza a bajar su voz. Me dice, le voy a decir algo, pero mire, aquí entre nos,
Y yo veo aquí alrededor a ver si hay alguien que nos está viendo o si hay alguna persona cerca de nosotros. Y no, solo está esa persona y yo, no hay nadie a nuestro alrededor. Pero baja la voz. Yo le digo, ¿y por qué está bajando la voz y a mí me cuesta escuchar? Es que no quiero que escuche. Yo sé que después de eso viene un chisme o algo que me va a decir en contra de alguien. Bajar la voz, bajar la voz. Pero gonguizo es algo todavía un poquito más profundo, porque es como el arrullo de las palomas. A ver, yo no sé si ustedes han escuchado ese ruidito de las palomas. Es un bien suavecito. Eso yo lo digo por experiencia. ¿Por qué por experiencia? Porque en la casa donde yo viví cuando yo era niño, había en la parte de la lámina, así donde, justo en el cuarto donde yo dormía, en la lámina, en el techo, había un nido de palomas. Entonces siempre, bien tempranito de mañana, está ese murmullo, ese ruidito de las palomas. Es un ruidito así bien, bien pequeñito, bien suavecito y que al final incomoda, molesta. Y a mí me dan ganas de levantarme y ahuyentar a las palomas. O sea, es un ruidito bien chiquitito, bien, bien bajito, que incomoda. También gonguizo es de aquellos que hacen tratos juntos en secreto. Aquellos que se ponen de acuerdo en algo, de hacer algo, pero por supuesto no algo para un bien común, como para poder desearle bien a alguien, sino algo que tenga que ver con destruir a alguien, con destruir una institución, con destruir una iglesia, con destruir a una familia, con destruir a un ser humano. Pero son 2, 3 personas que se reúnen para poder decir algo en secreto con un fin destructivo. Y gonguizo, todavía hay algo más, es los que se quejan y también habla sobre los descontentos. Aquellos que se quejan por todo, se quejan de la casa donde viven, se quejan de la familia donde están, se quejan del lugar donde provienen, se quejan de, si estamos hablando de una iglesia, se quejan de las bancas de la iglesia, se quejan del color de las bancas de la iglesia, se quejan del pastor, se quejan del anciano, se quejan del programa que realizaron. Si tan solo hubiesen hecho un mejor programa, se quejan de las letras que pusieron, se quejan de la música, se quejan del vestuario, se quejan del color de la alfombra, se quejan del sonido, se quejan de todo, de todo. Y no es que algunas cosas no estén sucediendo en la iglesia que sean incorrectas y por las cuales hay que hablarlas para corregir. Es que esas personas se quejan solo por quejarse. No sé si me estoy explicando. Se quejan solo por quejarse. No se quejan con el fin de poder construir y hacer algo positivo y ver cómo mejorar ese aspecto. Es que simplemente se quejan. Los descontentos no les pone feliz nada. Yo quiero que ustedes puedan comprender un pasaje de la Biblia que se encuentra en el Nuevo Testamento en Filipenses, que son tan solo leer ese versículo, yo podría decirles literalmente ahorita, con leer este versículo en Filipenses capítulo 2, versículo 14, yo me atrevería de leerlo, cerrar la Biblia y acabar el sermón, porque en este versículo se encuentra todo en este versículo. Ya tengo varias notas que tengo aquí para poder seguir predicando sobre la murmuración, pero es que este versículo del Nuevo Testamento, Pablo nos da un excelente consejo con relación a la murmuración. Mucha atención. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Apúntelo, por favor. Dice el texto: haced todo sin murmuración y contiendas, sin murmuraciones, ni discusiones, ni contiendas.
para que seáis irreprochables. Aquí en mi versión dice irreprochables. En la versión que estamos leyendo en pantalla dice para que seáis irreprensibles. Y también menciona el texto y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria a Dios por eso. Qué bonito texto. El texto entonces me está diciendo a mí que nosotros debemos procurar hacer nuestro mejor esfuerzo de no murmurar. No murmuréis sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos. ¡Qué consejo de Pablo! Y no solo sencillos, sino hijo de Dios sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa en la cual nosotros nos encontramos. El texto entonces me invita a que no andemos murmurando. Y es que quiero decirles algo acá. ¿Usted quiere destruir a una familia? ¿Quiere destruir a su propia familia? Murmure en contra de ellos. Hable mal de ellos. O sea, no estoy diciendo que lo haga, solo estoy ilustrando que aquella persona que empieza a murmurar en contra de su familia, la va a destruir. Es una familia inestable, una familia mala. Es como aquel hombre que empieza a hablar mal de su esposa en frente de sus amigos o de sus compañeros de trabajo o vecinos o hermanos de iglesia. Oh, si usted supiera mi esposa cómo es. Oh, la esposa hablando mal del esposo. Oh, si usted supiera cómo es mi esposo. Oh, si usted supiera cómo es una situación. No, se quejan por todo y hablan mal de su familia. Esa familia está por destruirse o está destruida ya. Ustedes quieren destruir a una iglesia, hablen mal, murmuren entre ustedes, murmuren. ¿Quieren destruirla? Murmuren. Murmuren, hablen mal de aquella persona que cayó. Decía mi mamá, es muy fácil hacer leña del árbol caído. Es muy fácil, muy fácil. Es muy fácil el poder venir y destruir al que ha caído. Y hablar de él a sus espaldas y murmurar y murmurar y murmurar y murmurar. Yo siempre que hablo de estos temas, la gente es muy sensible y dice, no, pastor, entonces no hay que hablar del pecado y no hay que señalar el pecado. Sí, hay que señalar el pecado, hay que hablar el pecado por el nombre que corresponde, sí. Pero estamos hablando de personas que murmuran contra alguien con el fin de destruirlo, no con el fin de restaurarlo, no con el fin de ayudarlo. No con el fin de llegar a hablar con una persona y decir, mire, estoy viendo a un hermano que necesita ayuda y esta persona está pasando por unas circunstancias bien difíciles. Usted si quiere me acompaña y vamos a visitarlo para orar por él y para ayudarlo. No estoy hablando de ese tipo de personas, estoy hablando de ese tipo de personas que van hacia otra persona y le dicen, mira, fulano, mengano, sutano está haciendo y esto, pero va detrás de todo eso chismes, mentiras, inventos y hablando mal de todo el mundo. Eso está mal. ¿Usted quiere destruir la iglesia? Murmure. Murmure, claro, no estoy invitando a eso, pero yo sé que me está entendiendo la forma en cómo lo estoy explicando. No lo vaya a hacer, no lo vaya a hacer. Pero la murmuración destruye una iglesia, destruye una familia, destruye una sociedad. La murmuración destruye todo lugar donde nosotros podamos encontrarnos. Se sienten superiores las personas que murmuran, se sienten mejores que los demás. Las personas que murmuran se sienten que son únicos y que son especiales, que solo ellos pueden hacerlo todo bien y que nadie a su alrededor lo puede hacer. Eso es como los predicadores. Permítame poner un ejemplo de los predicadores. Cuando un predicador empieza a decir algo así como, tengo un mensaje
único y especial que nadie se atreve a predicar. Un mensaje que ningún pastor está predicando en este tiempo. Alguien que los pastores, los administradores, que los ancianos, que la gente, que la hermandad no está predicando. Y yo sí me atrevo a predicar. Mire, cuando yo escucho esas frases, a mí me cuesta prestarle atención en todo el sermón. ¿Por qué? Porque, ¿por qué ese afán de poder exaltarse a sí mismo? Yo lo que quiero como predicador es exaltar la palabra de Dios. Es que la persona miren a Jesús, que no me miren a mí. Yo no soy importante. Que puede ser que haya un mensaje que la gente no está predicando, puede ser, pero ¿por qué el afán de poder de que las personas me miren a mí? Yo no quiero que digan, oh, el pastor Smith es un gran predicador, oh, el pastor Smith sí es de los buenos. No, no quiero que hablen de mí. Yo lo que quiero es que hablen de la palabra de Dios. Cuando yo hablo y presento la palabra de Dios, no lo hago con el fin de destruir, sino con el fin de restaurar a alguien que ha caído. ¿Que hay que hablar el pecado por su nombre? Sí, hay que hablar el pecado por su nombre, pero siempre con la intención de que esas personas conozcan de Jesús y que podamos estar unidos, como lo dice la palabra de Dios, con un mismo espíritu, con el deseo de poder esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. La murmuración. ¿Saben? Una de las cosas que yo he aprendido en cuanto a la murmuración es que los que más se quejan o murmuran, por lo general, son los que menos hacen. Los que más se quejan y los que murmuran son los que menos cosas hacen para nuestro Dios Todopoderoso. Son personas que llegan, se sientan y nada más, no dan por escuchar de la palabra de Dios y ponerla en práctica y trabajar para el Señor. No dan por eso. Dan para poder hablar, criticar, señalar, pero no hacen nada para nuestro Dios Todopoderoso. ¿Saben por qué? Porque los que estamos ocupados en la obra del Señor, los que estamos trabajando para el Señor, no tenemos tiempo para murmurar. No hay tiempo para murmurar. No hay tiempo para criticar. No hay tiempo para criticar. Hay tiempo para predicar, para presentar la palabra de Dios. Los que no están haciendo nada son los que más se quejan y los que más murmuran. Es como diría mi mamá. Siempre pongo dichos de mi mamá. ¿Sí? Mente desocupada, taller de Satanás. Siempre hay algo que imaginarnos y en poder hacer un montón de cosas en nuestra mente cuando nosotros no estamos haciendo nada. Pero si somos una iglesia que estamos predicando, que damos estudios bíblicos, que hacemos campañas evangelísticas, que hacemos actividades comunitarias, que estamos haciendo actividades de salud, médico-misioneras, que estamos plantando nuevas iglesias, que estamos predicando, ¿qué tiempo tenemos para murmurar? No tenemos ningún tiempo para murmurar, pero sí tendremos el tiempo necesario para poder hablarles a otros de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amigos, quiero mencionarte también que lamento de todo corazón las malas experiencias que tal vez algunos de nosotros hemos experimentado o tenido en algunas congregaciones en iglesias, cuando como pastor me ha tocado visitar a personas diciéndome, es que la gente habló mal de mí, es que levantaron un chisme en contra de mí, es que hablaron mal de mi persona, es que me destruyeron. Lo lamento mucho. Creo que nunca tendría que haber pasado eso. Pero ahora nos corresponde a nosotros, que hemos tal vez sufrido como parte de alguien que hizo algo, habló mal contra nosotros, de poder mirar a Jesús y poder decirle, Jesús, por favor, ayúdame a seguir adelante, a no poner la mirada en ninguna persona, sino solamente en Cristo Jesús. Y si nosotros somos los causantes, los que nos gusta murmurar, decir que la Biblia nos invita a no murmurar, a que paremos. Y ustedes van a decir, pero ¿qué tanto problema con la murmuración y el chisme? ¿Por qué? Si de todos modos es algo que yo lo estoy haciendo para bien, como diría una señora en una ocasión que yo vi por ahí,
que dijo, yo digo la verdad porque por la verdad murió Cristo. Yo, eso no es verdad, no está diciendo la verdad, está destruyendo a una persona. No está diciendo con el fin de restaurarla, no está diciendo con el fin de ayudar, está diciendo nada más con el fin de poder destruir, de murmurar, de invitarse, pero ella se excusaba que estaba diciendo la verdad. Y yo le digo a esas personas, tengan cuidado con su lengua, tengan cuidado con su boca, tengan cuidado con lo que hablan. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios nos dice la razón por la que es peligroso el tema de la murmuración y el chisme. Miren, Ezequiel capítulo 28 y versículo 16 nos dice la razón por qué eso es peligroso. A ver, ¿qué dice en Ezequiel capítulo 28 y el versículo número 16? A causa de la multitud de tus contrataciones, refiriéndose de lo que el enemigo hizo en contra de Dios. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí refiriéndose al enemigo, la palabra de Dios nos está diciendo, ¿saben qué hizo esta persona? A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Y uno se queda así pensando, multitud de tus contrataciones. ¿Qué será esa palabra contrataciones? Entonces es muy bonito que ahora usted tome la palabra de Dios y busque otra referencia en la Biblia que nos explique más esa palabra contrataciones. Y esa referencia se encuentra en Levíticos 19:16. Siéntese, por favor, porque ahorita se va a asustar con este versículo. Levíticos 19:16. ¿Qué dice el texto? A ver, vamos a buscarlo, vamos a poner en pantalla Levíticos 19:16. No andarás chismeando entre tus pueblos. Ay, ay, ay. Ahí está. O sea, el versículo de la palabra contrataciones que usted acaba de leer en el libro de Ezequiel significa no andarás chismeando. Y no pondrás en contra de la sangre de tu prójimo. Yo, Jehová, lo dice, ¿no? Pero la palabra chismeando es la palabra de contrataciones. O sea, lo que hizo el enemigo fue andar con la tercera parte de los ángeles y hablarle a todos, diciendo, mire, quiero decirles algo en contra de Dios. Dios pone leyes que sus seres creados no pueden cumplir. Dios es un Dios autoritario. Mira lo que está haciendo esto y esto y esto y esto. Por lo tanto, mire, si ustedes me siguen a mí, verán que lo que yo puedo hacer por ustedes, yo tengo mejor autoridad, soy más compasivo, puedo hacer un mejor reino con ustedes. No le hagan caso a Dios. Lo que estaba haciendo el enemigo es andar chismeando, hacer tratos, contrataciones y poder engañar a la tercera parte de los ángeles para que se pongan en contra de Dios. Contrataciones. Por eso es que a Dios no le gusta para nada el tema de la mentira, el chisme, las contrataciones, las murmuraciones y todo lo que tenga que ver con nuestra lengua. Santiago capítulo número 1, versículo 26, que ustedes conocen muy bien, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ay, ay, ay. Cuidado con la lengua. Cuidado con este miembro tan pequeño. Cuidado con lo que hablamos. La religión de tal persona es vana. Vana. Porque a Dios no le gusta el chisme, la lengua mentirosa, las murmuraciones, los que se quejan por todo, los que hablan en voz baja. ¿Por qué a Dios no le gusta? Proverbios capítulo 6, versículo 17 lo dice. Proverbios 6, 17. Los ojos
altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocentes. A Dios no le gusta la lengua mentirosa. Pero más allá, porque a Dios no le gusta la lengua mentirosa y todo lo que tiene que ver con la murmuración. Juan capítulo 8, versículo 44 nos dice una razón más y muy profunda. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Por eso a Dios no le gusta la mentira y todo lo que tiene que ver con los temas de la murmuración y de nuestra lengua. Cuidado, cuidado. Porque estas personas en camino hacia la Canaán terrenal, de las personas que mencioné en mi introducción del Antiguo Testamento, de la rebelión de Coré, de los murmuradores que fueron a expansionar la tierra, del tiempo cuando estaba en Éxodo 16 del maná, todas esas personas murieron en el desierto y no pudieron ver la Canaán terrenal. Y nosotros hoy estamos en camino hacia la Canaán celestial. Yo lo creo, te pregunto, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que estás en camino hacia la Canaán celestial? Yo lo creo. ¿Tú crees eso? Yo lo creo. Pues en la medida que nosotros estamos más acercándonos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, debes comprender que este miembro tan pequeño que tenemos aquí, que es nuestra lengua, la debemos de cuidar. El que domina su lengua es capaz incluso hasta dominar todo su cuerpo. Eso lo dice el libro de Santiago o la carta de Santiago. La lengua. Yo siempre me sorprende cuando empiezo incluso a ver gente murmurando en Facebook, en público, gente que empieza a escribir, no, si ustedes supieran, y empiezan a decir cosas que no tienen ningún sentido y tal vez nada que ver en decirlo de esa manera. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad hasta de hablar de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de exhibirlos de esa manera? Solo basados en chismes, mentiras y murmuraciones. ¿Con qué fin? Yo he aprendido algo en mi vida y en mi vida he aprendido es que nosotros no podemos andar hablando mal de la gente, no podemos. Pero entonces no hay que decir la verdad. Sí, hay que decir la verdad, pero con el fin de ayudar. Una vez me llamó una persona así, miren lo que me llamó. Me llamó y me dice, aló, pastor, mucho gusto, sí. Usted no me conoce a mí, pero yo sí lo conozco a usted. Sí, un placer. ¿En qué le puedo ayudar? Mire, ¿usted conoce a fulano de tal? Y yo, sí, claro, lo conozco. Mire, déjeme que le quiero contar algo. Fíjese que él anda haciendo esto y esto, y hace así. A mí me empezó a contar de todo lo malo de esa persona. Entonces yo escuchando, y cuando terminó de hablar, le pregunté, muchas gracias por habérmelo dicho, pero ¿para qué me lo está contando? Y entonces la persona me dice, lo que pasa es que yo quiero que usted pueda hablar con él. Ok, y usted me acompañaría para ir a hablar con él. ¿Y cuál fue su respuesta? Tú sabes la respuesta. Me dijo, no, yo no. No, se lo estoy contando para que usted vaya. No, pero ¿para qué me lo está contando a mí? Si usted no se atreve a ir conmigo, primero no la conozco yo a usted. Segundo, yo voy a ir con esa persona a hablar algo que no me consta. Y voy a decirle, mire, me dice fulano de tal. No, mi nombre no me diga. No, entonces, si yo no sé, ni voy a poder ni mencionar su nombre. Y me está poniendo en esta situación, me está poniendo ahí en algo que no me corresponde. Si usted tanto desea, venga conmigo y platiquemos, ¿no? Y ayudemos a esa persona. No, a mí no. Entonces, ¿cómo yo voy a caer en esa trampa? Entonces, yo he aprendido en mi vida a no hablar mal de la gente.
Si en dado caso yo tengo que hablar con alguien, voy a ir a título personal y nunca por terceras personas. Fíjese que me dijo fulano del señor, del fulano, del mengano, de sutano, y me dijeron los demás. No, no, eso no funciona. Eso no funciona. Si yo voy a hablar a título personal. Y antes de acusar, señalar, criticar, voy a permitir escuchar. Quiero escucharlo, cómo está, qué está pasando, cómo le va, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, hacia dónde se dirige, cuáles son sus preocupaciones, sus metas, lo que está pasando esa persona, escucharlo. Y luego de escucharlo, si me lo permite, aconsejaré, le ayudaré, oraré por él o por ella. Y esa persona cuando yo llego con esa actitud, esa persona me dice, gracias, gracias por venir a visitarme, porque vino a escucharme, vino a ayudarme. Pero no gano yo nada de poder ir con mi esposa, de poder ir con mis hijos, de poder ir con mi hermano, poder ir con los demás y poder empezar a hablar mal de él. ¿Qué gano? ¿Qué gano? La lengua. La lengua. Dios te pide hoy que tengas cuidado de la lengua. A Dios no le gustan los murmuradores. No le gusta. Déjame decirte que hay veces en la vida que nosotros deseamos no continuar por lo que la gente habla de nosotros. A veces no deseamos no seguir avanzando. A veces no deseamos que no queremos seguir más porque estamos viendo el error también incluso de las demás personas. Pero hoy quiero aconsejarte a la luz de la palabra de Dios lo que Jesús le aconsejó al mismo Pedro en Juan 21, 21. Cuando Pedro le vio, dice Juan 21, 21, dice el texto, cuando Pedro le vio a Juan, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Y a este qué? Versículo número 22, dice el texto. Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Te lo voy a decir en el buen castellano. Te lo voy a decir en nuestro lenguaje coloquial. Jesús le está diciendo a Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Lo que yo quiero es que tú me sigas a mí. Tú me sigas a mí. Yo no sé en este momento cómo tú te encuentras, qué ha pasado en tu vida, qué te han hecho, qué has visto, cuáles son los defectos que hay a tu alrededor, la situación actual. No tengo ni la menor duda que Dios va a hacer una obra especial en ese pastor, va a ser una obra especial en ese administrador, va a ser una obra especial en esa hermana, en ese hermano, en esa vecina, en ese padre, en esa madre, en esa persona que vive en tu hogar. Yo sé que Dios va a hacer una obra especial en ellos. Lo sé. De una manera u otra, Dios va a hacer algo. Pero en lo que a mí respecta, lo que a mí me corresponde es seguir adelante, avanzar por fe, dar pasos certeros, seguir adelante. Que las murmuraciones no me detengan a mí. Y que si yo soy causante de esas murmuraciones con este tema, reflexionar y decir, no, ya no puedo seguir murmurando. No puedo seguir destruyendo a alguien con mi lengua. Necesito hoy poder utilizar mi lengua para el bien, para ayudar, para motivar, para poder restaurar a una persona en Cristo. Necesito eso. Por eso, amigo, yo te invito a que tú hoy puedas abrir tu corazón a Jesús y puedas decirle, Señor Jesús, necesito cambios grandes en mi vida con esta lengua tan pequeña, pero se jacta de grandes cosas que están haciendo mucho daño. Y yo que tal vez he sido afectado, tú que tal vez has sido afectado con algo que han dicho o han murmurado de ti, es tiempo de mirar a Jesús, de decirle hoy a Jesús, Jesús,
aquí estoy. Toma mi vida, restáurame, úsame. Quiero seguirte. Permíteme hacer esa oración por ti. Padre que estás en los cielos, hoy hemos visto lo delicado que es el tema de la murmuración. Estamos en camino hacia la Canaán celestial, pero por la murmuración, por las quejas, por el hablar mal, por el decir cosas que no tienen ningún sustento, por andar diciendo cosas en voz baja. Señor, estoy dañando a otros. Ayúdame a quitar ese orgullo en mi corazón y a poder apreciar las cosas lindas que hay a mi alrededor. Que si yo veo algo malo en la iglesia, ser un factor de cambio. Alguien que no solamente señala el error, sino que está dispuesto a trabajar para que las cosas sean diferentes. Señor, por favor, ayúdanos a poder seguir adelante, seguir a Jesús. Muchas gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga.